Dos, uno. Esta es la segunda parte de la clase de anatomía patológica del grupo B, correspondiente al día jueves 7 de mayo del año 2020. Son exactamente las 8:36 y estamos hablando sobre patologías del aparato digestivo. En este caso nos toca hablar sobre el estómago. Bueno, estamos hablando un poco sobre la presencia de la gastritis, bien, las lesiones que pueden llegar a producirse. Esta es una especie de imagen, bien, de lo que es la protección de la capa mucosa. Bueno, pues en el caso del Helicobacter pylori, esta bacteria se llama Helicobacter porque es una bacteria de forma helicoidal. Bien, justamente me parece una pequeña espiroqueta. Este Helicobacter pylori se encuentra por lo general en el agua sucia, en las heces fecales, y se contagia por la vía oral. Entonces ya se imaginarán cómo nos contagiamos de Helicobacter, ¿no? Esta bacteria, para sobrevivir, necesita tener un medio que no sea ácido, ¿de acuerdo? No vive fácilmente. Si recordamos bien, el pH de nuestro estómago es de un pH de 2, aproximadamente de 2 a 3, lo que lo hace altamente corrosivo para cualquier bacteria. De hecho, muchas bacterias que ingerimos nosotros al día se destruyen en el estómago. El Helicobacter tiene una capa que lo protege y tras que entra en el estómago, lo que hace es lentamente perforar la capa mucosa, bien, hasta que llega a la superficie de mi lámina propia. En la lámina propia, lo que hace es colocarse por debajo o en los espacios intersticiales que hay entre célula y célula. Y aquí abajo, eh, para lograr perforar toda esta capa de moco y quedarse aquí abajo, estimula dos procesos. Bien, el primer proceso va a estar mediado por una enzima que se llama ureasa. Bien, la ureasa, su principal función va a ser justamente degradar esta capa mucosa para que pueda avanzar y quedarse en el fondo. Y esta ureasa lo va a mantener aislado también del resto de la respuesta inmunitaria que va a encontrar, sobre todo mediada por macrófagos. El segundo camino que va a utilizar este Helicobacter pylori va a ser mediado eh, por unas enzimas que lo que van a hacer va a ser camuflarlo, ¿bien? Vamos a colocarlo acá. Lo segundo va a ser su camuflaje, ¿bien? Estas células no tienen un nombre en particular, son una serie de enzimas que lo que hacen es justamente protegerlo de que hay una respuesta inmunitaria. Y al final, este va a quedar aislado por debajo de las glándulas mucosas. Sin embargo, esta ureasa tiene un potencial de degradar el espacio mucoso de alrededor. El problema de esto va a ser justamente ese, que él va a estar todo tranquilo aquí adentro, protegido. Sin embargo, eh, esta ureasa va a estimular alrededor una respuesta inflamatoria que lentamente con el tiempo va a empezar a degradar el espacio celular que está aquí. Va a acabar degradando a las células y estimulando que haya una disminución en la excreción de moco. Entonces, en esta zona de acá, el moco va a empezar a degradarse también y a perder su secreción. Lentamente va a ir perdiéndose la capa mucosa de esta zona y al perderse la capa mucosa va a disminuir la protección y el jugo gástrico va a empezar a entrar por acá, va a empezar a producir inflamación. Bien. Entonces, en este momento ya tarda aproximadamente 2 semanas en pasar todo esto, se degrada la capa mucosa, empieza a entrar el ácido clorhídrico en esta zona y empieza a inflamar toda la capa, las células cilíndricas que encontramos en esta parte. Al inflamarse, empezamos a sentir esas contracciones musculares y ese típico dolor que sentimos por la gastritis por Helicobacter pylori. Bien, todo esto va a ser culpa de entre muchas enzimas, quizás la más importante es la ureasa. Bien, a este nivel, cuando hay una infección primaria, cuando empiezan a darse los síntomas, suele haber tarde, un poco tarde ya, después de 3 o 4 semanas,
recién va a empezar a producir una respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos. Aquí recién vamos a encontrar presencia de IgM, ¿ya? La inmunoglobulina por reacciones de corto plazo, reciente, y después de un mes y medio aproximadamente, recién va a empezar a aparecer las IgG. Entonces, si en el paciente encontramos presencia de IgM, hablamos de una infección probablemente de unas 2 semanas, 3 semanas aproximadamente. Si encontramos IgG positivo, quiere decir que esta gastritis que tiene el paciente, este malestar, la infección por Helicobacter, va a ser mediada desde hace meses. Desafortunadamente, los pacientes van a venir ya con el cuadro de gastritis, sea muy avanzada. Hablamos de presencia de 2, 3 meses de evolución. El problema principal que esto produce es justamente ese malestar que se alivia después de comer, bien, porque este alimento lo que hace es mezclarse con el jugo gástrico, entonces de modo que esa acidez va a disminuir en esta zona. Pero la comida se pasa al intestino y la gastritis, ese ardor, la molestia va a volver. Lo que el paciente refiere es una especie de picor o prurito en la zona del epigastrio. Cuando comienza, le empieza a picar un poco, como si le hubiera picado un mosquito. Dicen algunos que se rascan, pero se dan cuenta que es más adentro el dolor. Después de eso, suele haber sensación de reflujo. Bien, esa acidez estimula que los alimentos justamente no se procesen adecuadamente y además buena parte de esto se fermente, lo que produce gases también en el paciente. Al haber dolor y molestias, esta persona va a bajar de comer y va a empezar a perder peso también. ¿Bien? Suele estimularse mucho con alimentos que estimulen la acidez, alimentos pesados, ¿verdad? Comemos alguna cosa con grasa o tomamos algo de alcohol. Entonces, esto empeora la secreción gástrica, lo que empeora mucho más el cuadro del paciente. ¿Cómo diagnosticamos al Helicobacter pylori? Bueno, pues existen, vamos a echar esto de acá. ¿Cómo se diagnostica el Helicobacter pylori? Puede ser por la búsqueda directamente de la bacteria en un cultivo, cosa que es muy difícil. Realmente cultivar el Helicobacter pylori es bastante complicado porque el medio en el que vive es un medio muy diferente. Entonces, el diagnóstico tiene que basarse en uno, la búsqueda del antígeno, del IgM, en heces fecales. Bien, buscaremos las IgM o la IgG. También puede ser en sangre. Y una prueba que es muy fiable es la llamada prueba de la ureasa. Esta ureasa, esta enzima, junto con estimula la liberación de amoníaco también. Perdón, no le había dicho, estimula la liberación de amoníaco y este amoníaco se libera del estómago. Bien, la enzima se asocia al amoníaco y produce una molécula grande que flota y que puede percibirse. De hecho, el aliento de esta persona suele cambiar bastante. Entonces, hay una prueba donde el paciente sopla y una máquina detecta esa ureasa, ¿bien? Se llama prueba de la ureasa, o prueba del aliento también se le llama. La prueba busca justamente evidencias de presencia de esta enzima. Si la encuentra, es diagnóstico positivo. Ya sea en sangre, ya sea en heces, o ya sea en la prueba de la ureasa, que es un poquito más cara, pero es más fiable, tenemos el diagnóstico positivo. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el problema de mantener al Helicobacter durante mucho tiempo? Pues que estas células cilíndricas superficiales acaban erosionándose, voy a dibujarlo acá así, bien, en el foco donde se produce la úlcera, bien, donde hay pérdida de secreción mucosa. Entonces, con los años, esta úlcera activa, primero que nada, va a empezar a tratar de cicatrizarse. Bien, se va a formar una cicatriz, una escara, pero comemos otra vez, hay más secreción y esta escara se pierde. Hay sangrado activo, por lo cual las heces fecales también van a encontrarse con heces, ¿bien? Y con el tiempo, estas células van a tener que adaptarse, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a cambiar su forma. Vamos a encontrar una metaplasia. Esta metaplasia no va a durar mucho tiempo, ¿bien?
Puede ser una metaplasia que se cambie a un tipo escamoso, ¿bien? Ya lo hemos visto antes, para soportar esa acidez. Sin embargo, el ambiente ácido del estómago también va a acabar degradando estas células y va a acabar produciendo de nuevo otra vez más sangrado. Ya hablamos de una evolución de la enfermedad de aproximadamente ya años, ya hablamos de 2, 3 años de evolución de la enfermedad. Entonces, el tercer paso que nos va a quedar ya va a ser la formación de una displasia, es decir, tejido desordenado. El tejido va a empezar a deformarse aquí, desordenarse, va a haber un esfuerzo último por arreglar esta zona de acá, pero ese tejido va a estar totalmente desordenado, no va a servir. El ácido sigue llegando acá, sigue inflamando esta zona, entonces mi estómago va a empezar a desarrollar una capa muy gruesa de células completamente diferentes. Ya hablamos de un proceso neoplásico. El más común que vamos a encontrar neoplásico de cáncer glandular, si recordamos bien, cuando es un cáncer de glándulas, se llama adeno. Y si es maligno, vamos a llamarlo carcinoma. ¿Bien? Este adenocarcinoma se va a iniciar justamente a nivel de la lámina propia del estómago, secundario a un cuadro crónico. ¿Esto cuánto tiempo tarda en manifestarse? Eh, Podemos estar con ese círculo vicioso durante muchos años, ¿bien? De que se regenera, se pierde, se regenera, se pierde. Esto puede ser mediado por omeprazol, tomamos antiácidos y todo, pero la bacteria continúa, 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 y a pesar, y ese es el problema, a pesar de que la bacteria con el tiempo desaparezca, si deja el daño, si deja la lesión acá, ya estamos predispuestos a desarrollar el cáncer. En este caso, la bacteria continúa y estimula ese proceso inflamatorio que determina que el paciente desarrolle el proceso neoplásico. Bien, ¿cuál es la clínica de este caso? Bueno, pues si recordamos bien, los cánceres consumen gran cantidad de recursos. Primera, va a haber angiogénesis, es decir, que esta masa neoplásica va a empezar a crear vasos propios. Los propios vasos arteriales que van a requerir bastante sangre, bastantes recursos, lo que va a estimular que el paciente también empiece a perder de peso. Como está vascularizado, es cuestión de tiempo para que por los vasos, los mismos vasos arteriales, una de estas células tumorales viaje y se vaya a diseminar a órganos vecinos. Por lo general, el órgano donde más se va a diseminar va a ser el hígado. Bien, las metástasis más comunes, ya hablamos de eso, de diseminación a distancia. Bien, el órgano más común, está, no solo porque está cerca, sino porque recibe bastante sangre, las MTS van a darse en hígado. Es decir, que estas células tumorales van a empezar a proliferar, pero a nivel hepático. Es triste decir que estos pacientes, cuando llegan, ya llegan con su metástasis a distancia. Entonces, en este caso, pues el tratamiento ya no se puede hacer quirúrgico. Tiene que hacerse un tratamiento diferente con estas personas. Suele ser indicador de mal pronóstico. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento de que empiezan a cambiar las células a hacer la neoplasia? Pueden ser 5, 6, 7 años, 10 años de gastritis continua. Bien, el caso es que al final, inevitablemente, van a acabar desarrollando estos procesos neoplásicos por no tratarla a tiempo la patología. A mis pacientes, y esto de verdad se los aconsejo, cuando vienen con gastritis por el Helicobacter pylori, tienen que explicarles todo lo que les va a pasar si no hacen su tratamiento. Bien, porque esto, créanme, lo he visto en casos de larga evolución y es triste, mucho peor, tener que decir al paciente, mire, tiene un proceso neoplásico en el estómago, tiene cáncer estomacal y esto está diseminado a distancia. Bueno, entonces, la mayor parte de los pacientes prefiere no hacer su tratamiento porque es largo y es complicado. Y ahora vamos a ver cómo tratamos el Helicobacter pylori. Bien. Al paciente lo diagnosticamos y hay que hacerle el tratamiento de Helicobacter pylori.
Este tratamiento se basa en 3 o en 4 fármacos según el último protocolo. El esquema 1 consiste en 2 antibióticos, bien, la eritromicina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones. Este inhibidor puede ser omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Bien. Entonces, el paciente tiene que tomar un comprimido de cada uno de estos. El esquema 1 se basa justamente en tomar estos fármacos cada 12 horas por... Ahora, esto es lo que escogen ustedes. Este esquema puede tratarse por 7, 10, 14 o hasta 21 días. Bien. ¿De quién depende eso? De ustedes. Ustedes eligen cuánto tiempo quieren dar estos fármacos a su paciente. Por lo general, yo les recomiendo que sea un tratamiento por lo menos durante 14 días. Hay médicos que prefieren darle de 10, otros que prefieren darle el esquema de 21 días. Como les digo, no es que esté mal ni esté bien, sino que ustedes eligen cuánto tiempo quieren dar. ¿De acuerdo? El problema de esto suele ser de que muchos pacientes se automedican, ¿verdad? Y de todos estos, el que más se utiliza para automedicarse es la amoxicilina. Entonces, ya sea por una faringitis, con tacos de gastritis, los pacientes, ¿verdad? Suelen tomar su amoxicilina y de manera natural se suele crear resistencia de la Helicobacter pylori ante esta amoxicilina. Entonces, nos queda utilizar el esquema 2. Si el paciente presenta resistencia, se utiliza el esquema 2, que consiste, número 1, otra vez claritromicina. El número 2 cambiamos por metronidazol. Y el número 3, también un IBP. Ya hemos visto cuáles son, omeprazol, pantoprazol. Me preguntaban alguna vez si se podía utilizar, en vez de un inhibidor de bomba de protones, un inhibidor H2, ranitidina, cimetidina. La respuesta es que no es recomendable, porque la ranitidina, si recordamos bien, solamente inhibe a los receptores H2, es decir, va a inhibir solamente el 80% de secreción gástrica. No va a ser tan efectivo como el omeprazol, que actúa directamente en la bomba de protones. Además que la ranitidina produce algo llamado tolerancia. Eso significa de que con el tiempo voy a requerir más ranitidina para tener el mismo efecto. Entonces, lo aconsejable suele ser cortar directamente la secreción gástrica, la producción de ácido clorhídrico, perdón, con inhibidores de la bomba de protones. Bueno, este esquema número 2 va a ser lo mismo. Vamos a hacerlo cada 12 horas. Lo mismo por acá, por 7, 10, 14 o 21 días. Bien. Ahora, hay un estudio que acaba de salir en el 2018 más o menos, una actualización, que habla de un cuatriesquema o esquema cuádruple. Este esquema utiliza ambos, cualquiera de estos, puede escoger el 1, claritromicina más amoxicilina, o el esquema 2, claritromicina más metronidazol, pero le aumenta un antiácido. Este antiácido, más vamos a ver, antiácido. Hemos visto que los antiácidos podían ser bismuto, podían ser hidróxido de aluminio, podía ser también sucralfato. ¿Qué efecto va a tener esto? Bueno, pues estamos atacando por dos lados. Hay que recordar de que la principal molestia del paciente es la acidez, justamente por la secreción gástrica. Por un lado, con los inhibidores de bomba de protones estamos cortando la producción de ácido, ¿ya? Le inhibimos la producción de ácido clorhídrico, y por otro lado, la acidez que ya está presente ahí se va a cubrir con estos antiácidos, van a cortar eso.
Bien, el más recomendable, ya por mi experiencia les comentaré, es el bismuto. Bien, el bismuto lo combinamos, al paciente se le dice, después de cada comida va a tomarse su salicilato de bismuto y va a tomar su esquema cada 12 horas. Estos tratamientos, una vez que se terminan, supongamos que el paciente hace su cuatriesquema, es decir, toma clarito, metro, más inhibidor de protones, más un antiácido, cualquiera de estos, hace el tratamiento. Supongamos que yo se lo hago por 14 días y el paciente lo cumple bien. Normalmente, a partir del día 7, el paciente empieza a sentir mejoría. Hay que explicarle, esto va a tardar un poco, no es de un día para otro. Algunos pacientes que en el día 3, día 4 empiezan a sentir mejoría, otros tardan y recién al día 7 empiezan a mejorar. Explicarle que hay que terminarlo completamente para eliminar la bacteria. Lo segundo es comprobar de que realmente hemos eliminado la bacteria. ¿Cómo se hace eso? Si recordamos bien, había liberación de IgG y de IgM, ¿verdad? Después de que la bacteria muere, la liberación de estas inmunoglobulinas puede permanecer hasta un mes, 2 meses puede permanecer en sangre. Entonces, lo ideal es que al paciente se busque, vamos a ponerlo acá, vamos a poner aquí, control, ¿bien? En el control al paciente se tiene que solicitar después de aproximadamente 2 meses. Se le dice, vamos a vernos en 2 meses, y en 2 meses lo que vamos a buscar nosotros va a ser justamente si hay titulación alta o no de inmunoglobulina. A los 2 meses, si se elimina la bacteria correctamente, tendría que bajar. Entonces tendría que ver IgM negativo y también tendría que ver IgG negativo. Aquí surge la pregunta. Si ya no hay IgM, quiere decir que no hay respuesta aguda. Pero en algunos casos, no en todos, suele haber presencia de IgG durante un año incluso. La IgG, si recordamos bien, es hemoglobina de larga evolución, puede permanecer positiva hasta un año después. Pero el hecho de que haya IgG positiva no quiere decir que la bacteria esté. Entonces, ¿cómo le hacemos para comprobar? Bueno, pues esta IgG, acuérdense, va a estar circulando en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal sería que la prueba tiene que hacerse en heces fecal. Bien, porque si la hago en sangre, puede que me dé IgG positivo, entonces va a estar la hemoglobina de la bacteria, pero la bacteria no va a estar, me va a dar un falso positivo, voy a pensar que sí está positiva todavía y sigue habiendo. Sin embargo, como el cuadro ya desapareció en el estómago, las heces fecales van a salir limpias, entonces no va a haber ni IgM ni IgG. Entonces lo ideal que ustedes tienen que pedir es justamente buscar la prueba de control en 2 meses aproximadamente en heces fecales. Ahí sí tiene que estar negativo IgM e IgG. Si les da positivo, quiere decir que la bacteria es resistente y está presente todavía. Peor aún, si en heces fecales les da IgM positivo, pues no le hemos hecho absolutamente nada a la bacteria. Se tiene que utilizar el tratamiento de segunda línea que incluye otros fármacos, y eso va a ser su tarea, por cierto, para tratar esta bacteria. Bien, acuérdense bien entonces, los esquemas de esquema 1 y esquema 2, la cuatriterapia que toma cualquiera, ya sea el esquema 1 o el esquema 2, y le aumenta un antiácido. Control a los 2 meses, y si da positivo todavía, hay que valorar hacer un tratamiento otra vez, pero con otros fármacos. Bien, ya para terminar, nos falta ver síndrome de Zollinger-Ellison, pero les voy a dejar unas pequeñas preguntas, ¿ya? Otra vez les repito, esas preguntas no son obligatorias, pero siempre le doy puntaje extra a quien me las responde. La primera pregunta me la mandan a mi WhatsApp después. No se olviden, todo lo que ustedes me envían, todo lo que me mandan, cosas que me mandan y todo eso, no es que las guardo yo así, las estoy apuntando con su nombre y apellido, porque son puntaje extra que van a ganar. Bien,
esta primera pregunta es, ¿cuál es el esquema alternativo para tratamiento de H. pylori resistente? Bien, la primera pregunta es, bien, ¿cuál es el esquema alternativo para el tratamiento del Helicobacter pylori resistente? Y no voy a hacer muchas preguntas, esta es la número 2. La segunda pregunta se refiere a la clínica del paciente. Bien, indique que se utiliza la terapia con los antibióticos. Algo que hay que saber, y esto es justamente la segunda pregunta, es de que la claritromicina es un eh, bacteriostático, es decir, que inhibe la replicación bacteriana. Y la amoxicilina es un bactericida, es decir, que mata a la bacteria, destruye su membrana celular. Por lo general se recomienda que no se combinen un bacteriostático con un bactericida porque ambos no actúan en sinergia. Esto se recomienda por lo general. Sin embargo, en este caso estamos utilizando un bacteriostático y un bactericida. La pregunta que les hago es entonces, ¿por qué se recomienda que se utilicen ambos? Dos antibióticos. ¿Por qué no le damos uno solo, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué tienen que darse dos? Eh, Esta pregunta es, la número 3, es una pregunta opcional. Ya hace algún tiempo atrás, la semana anterior, hablamos sobre algo llamado efecto disulfiram. ¿Alguien puede decirme qué consiste el efecto disulfiram? ¿Nadie? Bien, le voy a explicar un poquito. Ya, esa tercera pregunta es opcional. Lo que pasa es que cuando el paciente está tomando metronidazol, no se recomienda que lo combine con alcohol. Bien, el metronidazol jamás tiene que combinarse con alcohol, porque produce algo llamado efecto disulfiram. Entonces al paciente se le dice, por favor, no tome alcohol con su tratamiento. Y no es porque lo vaya a aumentar la diuresis y vaya a orinar más. No, 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 tiene un efecto muy diferente. Entonces la tercera pregunta va a ser decirme en qué consiste el efecto disulfiram. Para hacerlo más emocionante, les voy a dar un reto, ¿de acuerdo? Estamos a día 7. Quienes me entreguen las respuestas hasta hoy a la medianoche como máximo, lo que van a hacer las respuestas, van a hacer una hojita, una hoja a mano, las escriben, le toman una foto que se lea bien y me la mandan a mi WhatsApp. Las primeras 5 personas que me la entreguen van a tener un premio. Bien, les voy a dar un pase gratis para una página de recursos médicos, de recursos muy buenos. Esta se paga ya, por cierto. Les voy a dar una clave para ingresar gratis durante un mes. Bien, en esa página ustedes pueden descargar recursos, pueden descargar libros, material, videos, todo lo que quieran. Bien, es una aplicación. Entonces, eh, también pueden hacerlo en Word si quieren. Ya no hay ningún problema. Bien, preguntan si pueden hacerlo en Microsoft Word. Pueden hacerlo en Word, lo que... Sí, bueno, no pasa nada. ¿Ya? Siempre y cuando sea notorio y por favor no se lo pasen a nadie. El plazo de entrega de estas preguntas, las 2 primeras obligatorias, es hasta la medianoche. La tercera es opcional. Las primeras 5 personas que me la entreguen tienen el pase gratis, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos vemos para nuestra clase de farmacología dentro de un rato. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues me lo pasan por el chat.